Muchas veces pensamos que la protección solar no es para nosotros, que a nosotros no nos va a pasar nada, que de repente nosotros no la necesitamos. Obviamente no estamos hablando solo de bloqueador solar como tal, pero yo creo que definitivamente es un producto estrella que si la gente en casa no lo conoce, hoy es el día. Genial, muchas Bienvenido. gracias. Te agradezco mucho por la invitación. Definitivamente me sacaste de la zona de confort, pero aquí estamos. No quería venir, pero lo obligamos. Así es. ¿Cómo nace todo este proceso? ¿Cómo nace esta espinita? Porque, a ver, es un concepto muy diferente y era literalmente empezar probablemente de cero, porque no es lo mismo decir que voy a emprender haciendo candelas, que vos sabes que ocupás cera, calor, olores y una mecha, a tener que desarrollar un producto como este. ¿Cómo empezó esa espinita? Realmente todo esto nace gracias a una dermatóloga. Cuando tenía más tiempo libre me encantaba surfear, andar en bicicleta, hacía mucho deporte al aire libre y me costaba mucho aplicar el bloqueador solar tópico. Ok. Entonces fue esta dermatóloga la que me hizo una pregunta y fue: Alonso, ¿qué tan a menudo usas bloqueador solar? Yo le dije: cuando me acuerdo. La cara de ella lo dijo todo, mucha preocupación, y me recomendó un suplemento alimenticio, cápsulas de Polypodium leucotomos. Para mí fue total y completamente disruptivo que un suplemento de consumo oral pudiera tener un beneficio directo en la piel. Y cuando digo directo, no es solo que minimice el impacto de la radiación, sino todos los otros beneficios con el consumo de a diario, a largo plazo, por así decirlo. ¿Cómo fue esa primera experiencia con el Polypodium leucotomos? O sea, ¿te sentiste raro, te dio algo en la panza o no sentiste como nada? Y si también sentiste los efectos a la primera, o ¿cómo fue tu primer contacto ya probándolo en primera persona? Para mí fue la cápsula mágica. Okay. No utilizaba bloqueador solar tópico, entonces la primera experiencia fue surfeando. De hecho, me tomé la cápsula, surfeé 2-3 horas y la piel no se inflamó. Wow. Quiero aclarar que el uso de estos suplementos es un complemento del bloqueador solar tópico, no sustituye, pero obviamente yo en mi ignorancia lo consumí como la cápsula mágica y esto es lo que necesito. A nivel digestivo es un producto bastante noble. Tenemos casos de clientes que han consumido hasta 6 cápsulas diarias sin efectos secundarios. Entonces realmente la experiencia ha sido súper positiva desde el día 1. Ok, en este caso, cuando la consumimos, puede ser que a cualquiera nos puede servir, o hay cierto paciente o ciertas personas que sería preferible que no lo consumieran. El Polypodium por sí solo lo puede consumir la mayoría de la población, no hay ningún problema. Una de nuestras fórmulas, al tener cúrcuma, va a tener una pequeña contraindicación, por así decirlo, que luego les contamos, pero realmente el Polypodium por sí solo es para consumo masivo, cualquier persona lo podría consumir. Ok, al día de hoy, ¿cuántos productos ha desarrollado Nude Natural Blender? Actualmente contamos con 4 fórmulas. 4 fórmulas. Sí. ¿Los 4 son bloqueadores o funcionan para cosas diferentes? Todos tenemos 2 cuya molécula principal o ingrediente principal es el Polypodium leucotomos, que ellas tienen beneficios que se diferencian entre ellas. Y luego las otras 2 fórmulas, una está más enfocada como en temas de salud mental, por así decirlo, ashwagandha y CBD. Y la 4ª fórmula, la más nueva, es 100% enfocado en mejorar la función celular. Nicotinamida mononucleotide y espermidina, 2 ingredientes que están en tendencia recientemente. Son formulaciones muy nuevas, muy innovadoras. Alonso, a mí me llama la atención porque me parece que estos componentes actualmente se asocian a todo el tema del anti-aging, porque ahora resulta que nadie quiere envejecer, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. ¿Verdad que sí? Como que está asociado a toda esta corriente del anti-aging. Va muy de la mano. Obviamente la medicina evoluciona demasiado rápido. Y si logramos optimizar el funcionamiento celular, realmente trabajando de adentro hacia afuera,
los beneficios que podemos ver a nivel cutáneo, por nombrar uno de los tantos, son totalmente notorios, son bastante notorios. ¿Hace cuánto nació este emprendimiento? Nude Natural Blends nace en octubre del 2020. Del 2020. Correcto. ¿Y cómo sentís que ha sido la respuesta del costarricense? Porque muchas veces cuando pueden pasar dos cosas, ¿verdad? Como que vemos algo como ticos y todo el mundo quiere ir a comprarlo, o más bien es como, ay no, esto de verdad funcionará. ¿Cómo sentís que ha sido la respuesta del público costarricense? La respuesta en general yo diría que ha sido muy positiva. Okay. Yo creo que la mayoría de las personas lo primero que piensan es cómo es posible que una cápsula de consumo oral va a tener un beneficio directo a nivel cutáneo. Y no te voy a mentir, o sea, al principio estábamos participando en muchos eventos deportivos en donde había mucha aceptación por el producto, pero cuando iban a preguntarle a los doctores, a sus dermatólogos, ellos no conocían el producto. Entonces, de cierta forma tuvimos que cambiar la estrategia. Al ser un producto tan innovador, generamos ciertas dudas, pero yo lo que le pido al consumidor es que lo pruebe, y los que han confiado lo han probado y la gran mayoría vuelven a comprar el producto, se terminan enamorando igual que yo. Eso es importante porque, o sea, siempre cuando vamos a empezar a consumir algún tipo de medicamento o de suplemento, siempre es importante mencionárselo al médico de cabecera o el médico tratante, ¿verdad? Correcto. Pero creo que al hacer como, ¿cómo se podría decir? Como un coadyuvante, ¿verdad? Es como proteger la piel desde adentro y desde afuera también. Correcto. Las fórmulas están realmente pensadas para trabajar de adentro hacia afuera, no es solo porque somos una cápsula, pero los ingredientes que utilizamos, las cantidades que utilizamos fueron muy pensadas y trabajadas para que realmente el beneficio sea a nivel digestivo, a nivel muscular y eventualmente a nivel cutáneo. Hay tal vez una anécdota que yo sé que los televidentes tal vez no saben, que me gustaría que nos compartieras, y es aquel día en el que vos y tus amigos se quemaron la piel, y ahí también demostró Nude que podía funcionar. O sea, a ver, tampoco con esto quiero decir que vayan y que no usen nada y que se vayan a la playa a surfear y que después se tomen la pastilla, no. Pero creo que también es como una buena anécdota que te ha permitido también entender cómo va funcionando el producto a nivel del cuerpo, a nivel sistémico. Básicamente esa fue la primera prueba que hicimos. Nos llegó 1 kilo de la materia prima, nos fuimos a la playa, no teníamos cómo dosificar, no teníamos cómo encapsular, entonces consumimos con cucharadas, como podría en polvo decir. era, es un polvo, sí, es una materia prima muy fina. Obviamente no funcionó, la piel se nos inflamó, estábamos todos súper quemados. Fui motivo de burla, no voy a mentir. Ay, no. Pero yo soy bastante terco y al final de ese día, sin decirle a nadie, me consumí un poquito más del producto. Al día siguiente era el único de todos mis amigos que tenía la piel bronceada y no roja, quemada, como un camarón quemada, exacto. Ahí fue donde entendí que, ok, la materia prima sí funciona, tal vez tengo que investigar un poquito más, entender qué ingredientes se podrían complementar, cómo podría potenciar los beneficios, y ahí es donde empezamos el proceso de investigación, por así decirlo, pero fue gracias a ese fin de semana puntual que yo dije, ok, esto podría funcionar. Alonso, y te lo digo por experiencia propia, una quemada de sol es espantosa. Yo una vez me dormí, ¿verdad? Y es espantoso, y lo que cualquier persona te va a decir es, o la farmacia, toma sulfadicida de plata y chao y vámonos. Eso no funciona para nada. O sea, al final uno es como, o sea, me quiero morir, esto me duele demasiado. Entonces, en esos casos es imposible saber qué hacer. O sea, porque el dolor, el ardor es tanto y no se te pasa ni con agua ni con nada. Entonces, creo que, ojo, no estoy diciendo que vayan a ser loco, pero podría ser una solución ante ese dolor que uno siente, que ni siquiera la ropa se la puede poner. Sí, definitivamente el tiempo de recuperación de la piel se va a cortar notablemente. De hecho, que ahora estaban pasando un video de una experiencia que tuvimos en donde nos
quemamos la espalda y en cuestión de 3 días ya tenía un tono saludable. Tenemos por ahí el videito, ¿verdad? Si pueden nos lo ponen nuestros compañeros y eso es terror. O sea, yo al sol le tengo mucho respeto. Definitivamente hay que tenerle mucho respeto, los índices de radiación están súper elevados, antes variaban entre las temporadas del año, hoy se mantienen durante todo el año, entonces definitivamente hay que tenerle respeto. Fotoprotección vía oral, en conjunto con el bloqueador solar tópico y se van a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Eso es importante porque también siempre aquí tratamos de rescatar que lo principal es la prevención. Correcto. Entonces, si nosotros invertimos, porque a veces dicen, ay no, tengo que gastar doble en un bloqueador interno y un bloqueador externo, o sea, a largo plazo, en realidad luego tener que reparar ese daño en la piel, esas manchas y peor aún, ese cáncer, ¿verdad? Que todavía eso ni siquiera lo hemos tocado, ya es un tema en el que se pone en riesgo nuestra salud. O sea, al final es mejor hacer una inversión ahora. Totalmente de acuerdo. Y también tenemos que recordar que el bloqueador solar tópico no es solo aplicarlo una vez en el día, ¿verdad? Se tiene que reaplicar. Y considero que en Costa Rica no hay una cultura real de reaplicar el bloqueador solar. De hecho, que yo cuando era niño, yo odiaba que me pusieran bloqueador solar. Ajá, es verdad. Los niños de hoy en día más bien le piden a la mamá del roll-on y se están poniendo ellos. Ajá. Pero a lo que voy es que si no tenemos esa cultura o esa costumbre de reaplicar el bloqueador solar tópico, definitivamente tenemos que complementar con el suplemento. Nosotros sí los vamos a proteger durante el resto del día y de nuevo, con el consumo diario hay un efecto retroactivo interesante a nivel de manchitas y daños que se ocasionaron en el pasado, en nuestra infancia, que era cuando menos nos protegíamos. Ahora, Alonso, importante, ¿a partir de qué edad se puede empezar a consumir este producto? Hay estudios que demuestran consumo desde los 12 años en adelante. Correcto, con una dosis de 240 miligramos. Ok. ¿Y por qué menos no se puede? No, los estudios se realizan con la dosis de 240 miligramos, menos no habría ningún problema, más yo siempre recomiendo preguntarle al médico de cabecera o al pediatra que ellos sean los que tomen la decisión. Es más que todo por un tema de falta de estudios, por así decirlo, no que el producto vaya a generar algún daño o algún efecto secundario. Perfecto. Ahora, ¿en qué lugares o de qué forma podríamos encontrar estos productos para comprarlos? Estos productos los podrían, bueno, definitivamente en la página de internet de nosotros, en las farmacias de PriceMart, en las macrobióticas de Centro de Biosalud, y estamos actualmente trabajando con más de 40, 50 médicos, entre dermatólogos, esteticistas, nutricionistas, oncólogos, que están ofreciendo los productos en sus consultorios. Que esto es muy importante porque también yo creo que le ayuda a la población a confiar un poco más, a creer un poco más, porque al final se trata del desarrollo de un suplemento que es disruptivo, que tal vez la gente no conoce, ¿verdad? O que tal vez no terminan de entender de qué se trata, ¿verdad? Ahora, ¿qué consejo o mensaje final le darías a las personas que no tienen el hábito de cuidarse la piel con relación al sol? Definitivamente ahora es cuando empezar a hacer el cambio. Hay que pensar a futuro y es que no es solo el tema de la sobreexposición solar y una inflamación y unas quemadas, está el tema del cáncer de piel, los melanomas. Hay personas con piel muy sensible que aunque apliquen y reapliquen el bloqueador solar, están viendo cómo se les generan manchitas. Ajá, es verdad. Entonces, yo lo que les digo es que empiecen con una cápsula al día. Ajá. Y dentro de un mes me cuentan cuál fue el beneficio que más les llamó la atención. Eso está bien porque es como un reto. Alonso, redes sociales. Nude Natural Blends. ¿Y si tiene WhatsApp? 85 84 23 40. Gracias, Alonso, por venir a compartirnos esta información tan importante, porque de verdad que nosotros siempre rescatamos aquí la importancia de cuidar la piel del sol. Nos falta todavía hablar de los productos, de los suplementos hermanitos, entonces nos vemos pronto, así que gracias. Muchísimas gracias a vos, te agradezco. Y llegó la hora de irnos con Dani porque nos tiene mucho más.